Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme participar en el 10º Congreso Internacional sobre Religión y Espiritualidad en la Sociedad. Mi nombre es Samuel Guillén, soy de la Universidad de Guayaquil. El tema del que les voy a hablar es la espiritualidad de la provincia de Santa Elena, un acercamiento a sus ritos funerarios como patrimonio sociocultural. La muerte siempre ha sido un motivo de curiosidad, miedo y respeto por parte del ser humano. La interrogante acerca de qué pasa después de la vida no tiene respuesta exacta. Precisamente por esto, no deja de ser un tema fascinante en el que se cree muchas veces que el nexo entre los vivos y los muertos no se rompe. Y justamente los ritos funerarios constituyen parte de este vínculo, en el que la realidad y la fantasía se mezclan, junto con la cultura propia de las zonas, llamando así la atención del turista, en el que ve a las manifestaciones culturales relacionadas con la muerte como una de las motivaciones para visitar un determinado destino. Tal es el caso de Toraja, en Indonesia, la región en la que los vivos conviven con los muertos, que son depositados en cuevas talladas y que cada cierto número de años son sacados para ser arreglados, peinados y cambiados de ropa. Esta ceremonia ha acaparado la atención de miles de turistas, llegando a ser el segundo lugar más visitado en Indonesia, después de la maravillosa isla de Bali. Así también sucede en México, especialmente en la zona de Michoacán, la cual se ha convertido en un destino obligatorio para quienes disfrutan de la celebración del Día de los Muertos. Estos son dos claros ejemplos de que en los últimos años se evidencia un cambio en el turismo. Hay una nueva aparición de un tipo de turista en el que busca algo diferente, acercándose más a las tradiciones de las ceremonias mitológicas, ceremonias místicas, como son los ritos funerarios. Entonces se busca que estos ritos funerarios sean una estrategia de reforzar el turismo cultural en las diferentes zonas. Esta investigación fue realizada en el Cantón Santa Elena, en la provincia que lleva su mismo nombre. Esto es en el sector costero del Ecuador, una zona con muchas poblaciones de bajos recursos y que es muy rica en manifestaciones culturales. Sin embargo, se busca en el turismo una fuente de desarrollo socioeconómico de este sector. En cuanto a la metodología, se utilizaron varios instrumentos como la encuesta, la entrevista, la observación. En la encuesta se realizaron dos tipos de encuestas. Una a los habitantes de la península de Santa Elena para determinar cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, sus mitos, leyendas en cuanto a los ritos funerarios se refiere. Por otra parte, se realizó un estudio de mercado para determinar cuál es el perfil del turista que visita Santa Elena y si tiene o no preferencia sobre este tipo de actividades como son los ritos funerarios. También se hicieron entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas a historiadores de Santa Elena, a líderes comunales, incluso a personas que aún fabrican este tipo de instrumentos que son utilizados en los ritos funerarios. También, por otra parte, se hicieron entrevistas a expertos en el turismo para ver cómo se puede conectar el turismo con estas actividades que se realizan como son los ritos funerarios. Y obviamente la observación, se hizo la observación en estos lugares para ver cómo es sus costumbres, sus tradiciones al momento de conmemorar a un fallecido. Luego de haber sido desarrollada la metodología, se obtuvieron varios resultados en cuanto a las costumbres, tradiciones, mitos y leyendas de los ritos funerarios de la zona de Santa Elena. Uno de ellos es lo que vemos aquí, que es llamado el cordón del muerto, el mismo que es una soga que se teje mientras una persona es velada en un funeral. Esta soga está formada por tres cabezas, la misma que es amarrada a la cintura del muerto con el propósito de que su alma, que va a ir al cielo, va a ser tentada por última vez por el diablo, para que el alma escoja el infierno en vez del cielo. Y es con este cordón que esta alma va a azotar al diablo para no caer en esta última tentación.
El origen de este cordón es basado en el cordón que usaba San Francisco de Asís, quien era un santo que renunció a posesiones materiales y en su atuendo no llevaba bolsillos, porque él mismo estaba relacionado a las cosas materiales. Él solo llevaba su traje, el cual era ajustado por una soga similar al cordón de los muertos. Es por esto que los peninsulares utilizan el llamado cordón de los muertos. Otra de las tradiciones que tiene que ver con los ritos funerarios está la mesa de los muertos, una tradición que viene desde la época precolombina y que se mantiene hasta ahora. Incluso los sacerdotes católicos que evangelizaron a los nativos de la península de Santa Elena veían que algunas de estas tradiciones eran paganas, como era la de servir una mesa en el que se servían los alimentos para que los muertos regresen, se sirvan sus alimentos favoritos y así puedan volver satisfechos hacia la divinidad. Pero nunca hubo una respuesta positiva a eliminar esta tradición y gradualmente se ha mantenido entre los pobladores de esta zona y también ha sido aceptado por la iglesia. Los peninsulares piensan que los muertos van a degustar estos alimentos, por lo tanto las personas vivas tienen prohibido tocarlos. Y aquí es donde aparece la costumbre de lo que se denomina muertear, que significa que los pobladores van a ir a las casas de los familiares de los fallecidos, entran con una frase que dice: ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos, si no nos lo dan, nos regresaremos. Y así comienzan ellos a rezar por la alma del difunto para poco tiempo después ellos también puedan degustar de estos alimentos. Y así un sinnúmero de tradiciones en cuanto a ritos funerarios se refiere. Pero esta investigación no se queda en rescatar estos ritos funerarios en su caracterización como tal, sino que queremos llevarlo hacia el turismo cultural, para que estos ritos funerarios sean parte del desarrollo socioeconómico de estos lugares, partiendo del turismo cultural. Para esto se desarrolla un circuito turístico que comprende las poblaciones de Limoncito, Santa Elena, Cadiate y Las Balsas, en el cual los turistas pueden hacer dos tipos de tours, o full day o programa 2 días, una noche. En estos tours ellos van a ver cómo son las tradiciones, costumbres en cuanto a los ritos funerarios se refiere en la península de Santa Elena. Van a convivir con las comunidades, con los pobladores, ver sus costumbres, ver sus tradiciones y llevarlo este turismo cultural también a una especie de turismo vivencial. Al concluir esta investigación hemos evidenciado que los ritos funerarios son una parte fundamental de la identidad cultural de cualquier pueblo. Posee un grado de ponderación considerable ya que representa una forma de unión que afianza lazos sociales. Pese a que los detalles relacionados a ellos son bastante limitados en textos que traten aspectos históricos de la provincia de Santa Elena. De igual forma, las personas que fueron entrevistados, reafirman la necesidad de caracterizar y documentar estas manifestaciones. Los resultados obtenidos aquí en esta investigación abren la puerta a estudios posteriores más profundos en los que se dé a conocer de forma más explícita el papel que estas costumbres funerarias jugaron en la vida cotidiana de los antiguos pobladores de la zona y la influencia que se mantiene hasta la actualidad. Y de esta forma no permitir que el paso del tiempo las borre en las mentes de los descendientes que vienen en la posteridad, precisamente debido a la carencia de conocimientos respecto a los ritos funerarios, y no solo ritos funerarios, sino las manifestaciones culturales en general que tiene esta provincia. No se ha considerado el turismo cultural como una fuente alterna de ingresos, diferente al que tiene actualmente como ebanistería, agricultura o la pesca artesanal. Bueno, pese a esta adversidad, los resultados obtenidos de la categorización de los ritos presentan un panorama alentador en el que respecta al desarrollo del turismo cultural y podría convertirse incluso un eje principal a la hora de diversificar la oferta turística del país, dado que el Ecuador no solamente es diverso en espacios naturales, sino también en espacios culturales. Con esto doy finalizado esta ponencia.
y estoy a las órdenes para cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Muchas gracias.